¿Quién es Narget Mohammadi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023? ¿Qué méritos tiene para ser ganadora de este premio? ¿Con quiénes estaba compitiendo? ¿Cuánto fue su premio en metálico? Todo eso lo vamos a conversar aquí, pero sobre todo, ¿qué se necesita para ganarse un premio Nobel? Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad y es muy sencillo. Solo tienes que suscribirte, darle like, activar la campanita y por supuesto comentar y compartir este video. Comencemos con la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narget Mohammadi. ¿Quién es ella? Es una mujer de 51 años, tiene 2 hijos, un esposo, los 3 en el exilio, iraní, quien tiene como misión de vida que las mujeres de su país tengan una vida plena y digna. A eso se ha dedicado en los últimos años. Ella hoy está en prisión. Tiene una condena de 31 años de prisión por protestar en contra del sistema, por defender a las mujeres, por defender los derechos de la mujer para que tengan vida y libertad. Ella ha sido puesta en prisión más de 13 veces y lleva más de 13 juicios. Es decir, es una luchadora, es una aguerrida. Ha tenido el coraje de enfrentar sistemas tan duros como los iraníes. Y la pregunta es contra quiénes estaban compitiendo. La verdad que eran muchísimos los competidores, pero por ejemplo Zelensky era uno de los que sonaba mucho este año para ganarse el Premio Nobel de la Paz. Habían muchos candidatos que están vinculados con la guerra de Ucrania y Rusia. Estaba Greta Thunberg, esta jovencita luchadora por el ambiente, y así había una cantidad de candidatos, pero de alguna u otra manera eligen a esta mujer. Ahora bien, ¿qué se necesita para ganarse un premio Nobel? En cualquiera de las categorías. Y lo primero es poder ver cosas que los demás no ven. En este caso, en el Premio Nobel de la Paz 2023, esta mujer iraní, Narget Mohammadi, ella logra ver y además dejar que otros vean que lo que está ocurriendo en su país no es normal. Para todos era normal. Para ella no podía ser normal. Y a partir de poder ver que esto se puede cambiar, que esto hay que transformarlo, llega el segundo elemento, que es el coraje, la gallardía, la valentía, la fuerza para elevar tu voz, así lo escuchen muy pocos. Y en su caso, y en este caso en particular, con consecuencias graves. Entonces, alguien que está teniendo esta valentía para eso, tiene que tener claro el tercer elemento, y es ser impermeable al qué dirán y curarte del quedar bien con todo el mundo. Alguien que enciende una lucha, alguien que eleva su voz, alguien que está viendo cosas que los demás no pueden ver, evidentemente va a ser criticado. Evidentemente va a decir cosas o va a tener que decir cosas que a la gente no le gustan. Que el común dice, eso no se puede, eso es imposible, está equivocada, por allí no es la solución, esa no es la vía, no luchemos, sí luchemos, esta no es la solución. Y si tú quieres quedar bien con todo el mundo, evidentemente no va a pasar nada. No va a ocurrir absolutamente nada. Y por supuesto, entonces, el número 4, que de alguna u otra manera es el gran paraguas de todo esto, es decir, que incluye el poder ver cosas que los demás no ven, el llenarte de un coraje, de una valentía para elevar tu voz, el desarrollar una personalidad que sea impermeable a las críticas y que no caigas en la tentación de quedar bien con todo el mundo, es porque todo esto sumado representa un camino que lleva a la humanidad a ser más noble, más humano, más gente. El premio Nobel
lo que busca es elevar el nivel de la humanidad, de que cada vez seamos mejores viviendo en esto. Entonces, para ganarse un premio Nobel, resumo, necesitas un liderazgo que esté conectado con lo siguiente: ver lo que los demás no pueden ver, tener la fuerza, la valentía y la gallardía de elevar tu voz. 3, ser impermeable a las críticas y no querer quedar bien con todo el mundo todo el tiempo. Y por supuesto, la número 4, que el compromiso noble de que la humanidad esté mucho mejor. Estos son criterios muy genéricos al momento de tomar la decisión de entregar el premio Nobel. ¿Okay? Recuerden que hay diferentes categorías. Pero lo importante en este caso es que el premio Nobel sirve para visibilizar las luchas. Sirve para mostrar que hay cosas que parecen imposibles y se pueden lograr. Y sí, definitivamente el premio Nobel reconoce el liderazgo. Este es un reconocimiento al liderazgo, a esos que se atreven, a esos que avanzan, a esos que deciden emprender estas grandes luchas y que tienen que ser visibles, que tienen que ser vistos, porque tienen unas características de líderes extraordinarias. Ahora, ¿qué pasa después que te ganas el premio Nobel? Primero que todos los focos se colocan sobre ti y te van a llamar todos los medios de comunicación habidos y por haber, todas las plataformas habidas y por haber, aparecerás en todos los lugares, vas a tener la oportunidad de masificar tu mensaje, tu deseo, tu misión, tus ideales. Y luego de eso, vienen los reconocimientos económicos, ¿ok? Por ejemplo, para este año, esta mujer valiente va a recibir un promedio de 950.000 euros, casi $1 millón de premio. Además de que, aunque ella no lo va a poder recibir, creo que tienen la oportunidad de ir a recoger su medalla, donde está una medalla de oro del premio Nobel, y dar un discurso. Creo que en este caso no va a ocurrir porque esta mujer está en prisión en Irán. Y de esta manera entonces entendemos y miramos cómo una mujer que probablemente para otros países, para otras sociedades, es muy sencillo vivir en libertad plena, de forma digna, como entendemos para este lado del mundo las libertades femeninas, no ocurre en su país. Y por eso es que hoy el premio Nobel la reconoce y reconoce su lucha más que al ser humano en sí mismo. Y de eso se trata el liderazgo. Ahora cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Qué más se necesita para ganarse un premio Nobel? ¿Qué otros criterios pudiéramos colocar? ¿Tú qué harías para ganarte un premio Nobel? ¿Crees que hay otros candidatos que merecerían más que a esta mujer? Déjamelo aquí en los comentarios. Creemos conversación sobre esto. Hagamos una conversación de altura. Recuerda que estamos en Así lo descubrí y aprendí. Y si aún no eres parte de esta comunidad, quiero invitarte a que seas parte con nosotros. ¿Y cómo lo puedes hacer? Muy fácil. Solo tienes que suscribirte, manito arriba, activar la campanita, comentar y compartir este video. Recuerda, a mejores líderes, mejores familias, mejores sociedades, mejores empresas, y el mundo va a ser mucho mejor. Que sea el liderazgo, la competencia que cambie el mundo.